A la edad de los 9, 10 años ya tenía 20 amigos de 80 años. A los 14 años ya me estaba rodeando unos 60 adultos mayores que todos los días pedían mi presencia, que pedían ese pan, una cobija, una sábana, una toalla, un medicamento y wow, o sea, eso me hacía sentirme responsable. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Ellis. Hoy en nuestra sección Héroes que inspiran el cambio, Albeiro Vargas, más conocido como el Ángel del Norte. Hola Juan Carlos, me alegra saludarlo. Igualmente, pues yo creo que ya hoy el Ángel del Norte se convirtió en el Ángel del Sur, del Oriente, del Occidente y de todo Santander, ya que comprendí que es una misión que no tiene frontera. Gracias, Albeiro. Albeiro, ¿usted cuántos años tiene? 47 años de existencia, 47 años donde creo que pues he aprendido mucho, pero sobre todo a valorar y a querer la vida. Entonces los 47 años hay que multiplicarlos por 2. ¿Dónde vivió Albeiro? Nací en el norte de Bucaramanga, en el barrio de La Transición, un barrio muy humilde, un barrio donde pues mucha gente tuvo que invadir. Hace muchos años mi familia invadió allí hace más de 60 años en estos lugares y ahí tuve la oportunidad de nacer. Digo oportunidad porque no escogí nacer allí, me correspondió y me tocó nacer allí, pero esto me inspiró desde muy niño, ver tanta pobreza, tanta miseria, ver a mi mamá cómo con tanto esfuerzo sacaba 8 hijos adelante. Entonces yo creo que fue para mí la mejor oportunidad que me ha permitido la vida misma. Albeiro, ¿y hace cuánto le sirve a usted a la comunidad? Siendo muy niño, a la edad de 6, 7 años, pues empecé a servirle a mi propio abuelo, con quien jugaba, con quien compartía. Luego mi abuelo muere y queda ese vacío, ¿no? Y ahora con quién voy a jugar, con quién voy a estar. Empecé con abuelitos del barrio, abuelitos vecinos, pero ¿qué hacían? Una sonrisa. Hay cosas a veces tan insignificantes, Juan Carlos, que uno no se imagina el impacto que puede dar, porque a veces dar es fácil, pero darnos nos cuesta. Y es eso, abrazar a un anciano, sonreírle, una palabra. Y eso es lo que yo hacía. Pero ya luego cuando sentí que los abuelitos me empezaban a pedir pan, comida, sentí una gran responsabilidad. Pero no pedir limosnas a los vecinos, pedirle limosna a los amigos para decirle regálame un pan para llevarle al abuelito que tiene hambre. Por eso yo siempre digo y no me cansaré de decir que si en Colombia existiera una universidad con maestría en limoneros, yo sería el primer graduado y hasta profesor o decano de la misma. Bueno, Albeiro, cuénteme, ¿cuándo surgió la idea de los centros de bienestar del adulto mayor? Me fui dejando seducir por ese servicio de ayudar a los abuelitos que estaban tristes, solos, abandonados. A la edad de los 9, 10 años ya tenía 20 amigos de 80 años. A los 14 años ya me estaba rodeando unos 60 adultos mayores. Todos los días pedían mi presencia, que pedían ese pan, cobija, una sábana, una toalla, un medicamento y wow, o sea, eso me hacía sentirme responsable. Entonces ya me convertí no solo en el amigo, ya luego era el papá de esos abuelitos, el papá que tenía que garantizarles esas necesidades, esa respuesta, ese sentimiento de tristeza que muchos de ellos tenían, tristeza porque se sentían un estorbo, una carga, porque querían morir. Entonces yo creo que ahí pues entendí y comprendí que mi llamado era el servicio, era ayudar, era cambiar el mundo y desde ese momento me dediqué a eso, a cambiar el mundo. Albeiro, y cuéntele a los santanderianos y a todos los que nos están viendo, ¿cuándo eso evoluciona a una asociación del Centro de Bienestar del Adulto Mayor? Francia descubre mi historia, mi vida, y vienen periodistas desde Francia a hacer un documental que titulan El Pequeño Ángel de Colombia. Ese documental pues le dio la vuelta a muchos países y allí pues surgió esa idea de invitarme a mí siendo un niño a conocer Francia, pero más que conocer Francia era que ellos me querían conocer, querían saber si yo era de carne y hueso, que era cierto que un niño se dedicara a ayudar a abuelitos pobres, a dar alegría, felicidad a tantas personas. Entonces en ese encuentro pues no se quedó solo en una visita, también se quedó en una ayuda que me dieron y con esa ayuda compré la primer casa para abuelitos aquí en Bucaramanga, en el norte, y así fue como esto se fue consolidando. ¿Esa casa se conserva? Esa casa está en el norte, en Regaderos, allá empezó la obra, pero luego se vendió y estamos en este lugar, que es un lugar campestre, un lugar amplio que permite ofrecer muchos servicios. Entonces en estos viajes que empecé a hacer, a conocer otros proyectos, sentí la necesidad de que teníamos que unir esfuerzos, y tanto los abuelitos del norte de Bucaramanga como los del sur, como los de Pinchote, Zapatoca, Caratoca, Vélez, Puente Nacional, tantos otros municipios del departamento de Santander también necesitaban ser defendidos, sus derechos, respaldados, capacitados, y por eso pues hace 20 años me lancé a fundar una asociación cuyo propósito es unir esfuerzos. La vejez vista como un castigo, la vejez vista como abandono, la vejez vista como que ya no sirve, ¿sí ve? Y a eso le sumamos que el gobierno pues los abandona por falta de recursos. Entonces, Centro de Bienestar, después Asociación del Centro de Bienestar del Adulto Mayor. ¿Hoy cuántos hogares hacen parte de esa asociación? Bueno, entonces hoy Santander tiene 50 hogares asociados
ASBAN es la Asociación Santanderiana de Centros de Bienestar del Adulto Mayor, que agrupa hoy a más o atiende a más de 5.000 adultos mayores. ¿Qué es atenderlos? ¿Qué es ayudarlos? ¿Qué es defender sus derechos? Eso es lo que hacemos desde la asociación. Pues no tenemos dinero, pero tenemos las ganas de trabajar, tenemos la experiencia, tenemos la pasión y sobre todo pues conocemos un poquitico también de todo lo que sucede a nivel país con referente a los temas de las estampillas, de las tutelas, de los recursos que nos llegan, que es una problemática triste y créame, Juan Carlos, que eso desmotiva mucho. Desmotiva mucho que algo que le corresponde al gobierno hacer, porque es una obligación del Estado velar por sus adultos mayores en estado de vulnerabilidad, lo tengamos que hacer la sociedad, ¿sí? Los laicos, los particulares, y lo hacemos con amor, lo hacemos con vocación, pero también necesitamos esa mirada del Estado, que no nos sientan como nosotros, como unos enemigos, que no nos vean como un problema, todo lo contrario. Deberían vernos como esos aliados estratégicos, que estamos ayudando a responder una problemática que el país no se ha preparado, que es el envejecimiento, que es la vejez. Y hoy faltan políticas públicas de envejecimiento en nuestro país. Y mientras no tengamos claro que usted está envejeciendo, yo estoy envejeciendo, porque es que a la gente le da miedo hablar de esto. Y es una realidad. O sea, desde que usted nace, ya empezó a envejecer. Diferente a llegar a la vejez. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si no hay políticas de envejecimiento, ¿cómo usted va a tener una vejez digna? ¿Cómo usted se prepara año a año? Si usted ayer tenía 30, 20, 40, 50, pero va a tener 80. Entonces, ¿qué hizo los 60 años antes? ¿Cómo formó y proyectó una vejez digna? ¿Cómo cotizó para pensionarse? ¿Cómo tuvo unos hijos formados para que respeten y valoren a sus padres? Eso es pensar, valorar el envejecimiento para tener una vejez digna y tranquila, que en nuestro país lamentablemente no está así. La vejez vista como un castigo, la vejez vista como abandono, la vejez vista como que ya no sirve, ¿sí ve? Y a eso le sumamos que el gobierno pues los abandona por falta de recursos. Bueno, Albeiro nos contó que empezó en una casa en Regaderos. Hoy nos encontramos aquí en Ángeles Custodios. ¿Qué representa este espacio para usted? Esta ha sido una obra llena de sueños, llena de riesgos, llena de lanzarse uno al abismo, pero sabiendo que va a encontrar siempre quien lo sostenga, quien lo va a sostener. Y esa ha sido mi vida ha sido una vida de locos, y por eso yo creo que hay que estar locos, pero hay que estar locos de amor. O sea, ¿hace cuánto inició esta obra? Pues desde niño, o sea, hace 40 años empezó la vocación, la misión. A los 14 años estábamos comprando la primera casa en el barrio norte, y aquí en esta casa llevamos 20 años. Es una sede campestre que la compré sin tener dinero. Imaginen ustedes ese negocio tan bacano, tan chévere, comprar sin tener dinero. Pero me lancé a hablar con el dueño y decirle que me diera un crédito, que me diera facilidades de pago, que quería comprar esta finca porque siempre soñaba con un lugar campestre para los abuelitos. ¿Por qué? Porque muchos de estos abuelitos son campesinos, añoraban el campo, añoraban la naturaleza, los jardines, los pescados, las gallinas. Entonces, pues eso me motivaba mucho a pensar y soñar con tener una casa campestre. Hablé con el dueño, él me dio facilidades de pago, me dio un descuento, me dio crédito, pero al otro día me llamó para decirme que ya no quería negociar, que no quería hacer el negocio porque me quería regalar la finca para los abuelitos. Qué bendición. ¿Me la regaló? Esas son los milagros que se dan cuando usted hace las cosas con honestidad, con transparencia. Y aquí estamos, en esta finca hace 20 años, donde hemos querido hacer una pequeña ciudad, donde los abuelitos sientan la libertad, el espacio libre, el contacto con la naturaleza, sientan ese compartir como en familia. De verdad, cuente conmigo. Yo me despido en esta entrevista, Albeiro, y darle las gracias en nombre de Bucaramanga, de Santander, porque mientras otros estamos ocupados trabajando en nuestro día a día, usted está preocupado por una población que verdaderamente está en una precariedad. ¿Usted se ha sentido respaldado por los gobiernos locales, nacionales, departamentales? Pues en general creo que me he tenido que hacer sentir y defender para que valore este tema, pero por derecho propio no lo han hecho, no lo hacen. Entonces nos ha tocado a través de tantas herramientas que, vuelvo y repito, no me cansaré y haré todas las que tenga que hacer, hasta huelgas he hecho en las calles de Bucaramanga,
tomándome vías públicas y me toca tomarme esta principal, días completos lo haré con los abuelitos para que nunca la voz de la justicia social de los adultos mayores se apague. Entonces yo creo que soy un defensor de los derechos. No creo que al gobierno le falta tomar conciencia. Y ojalá que ustedes, los jóvenes que hoy piensan en estos temas políticos, piensen en que van a envejecer algún día. Que no podemos solamente pensar en que los niños, los jóvenes son el futuro. Porque la historia está aquí y son los ancianos. Con eso que usted me dice, ¿qué espera a futuro que sean los gobiernos? Porque esta aposta tiene que tomar las otras personas y deberán encontrar otros gobiernos. Tomar conciencia, primero que todo. Pensar en la vejez como personas importantes de un país. Pensar que ellos construyeron una historia y que hoy esos que construyeron la historia están esperando una recompensa. Y la recompensa es que se les valore, se les respete, se les ayude. ¿Cómo? Con políticas públicas claras. ¿Sí? Con políticas públicas que permitan garantizar las garantías de sus necesidades. Pero es triste cuando uno tiene que esperar una cirugía de un adulto mayor y a veces cuando nos llaman a decir ya está aprobada la cirugía, el abuelito se murió. Entonces uno dice, en un país en pleno siglo XXI que tenga que morir una persona porque tiene que esperar una autorización, o que no tengamos pañales porque la seguridad social de nuestro país está en un caos y que hoy los adultos mayores tengan que, no los nuestros, pero muchas instituciones, ponerles trapos para poder ayudarles con las necesidades de sus esfínteres. Creo que eso no podemos seguir permitiendo. Por un gobierno que no ha tomado conciencia, por un gobierno indiferente, por un gobierno que solamente ha pensado en la politiquería, en hacer con los pocos recursos que tenemos fiestas y eventos, cuando el abuelito, más que fiesta de eventos, necesita es ser valorado, ser respetado y que se le garantice sus necesidades básicas, que es alimentación, vivienda, vestuario, salud, recreación. Albeiro, no quiero terminar esta entrevista sin decirle que soy testigo de su obra y de su ejemplo hacia el adulto mayor. Usted ha dicho que nosotros los jóvenes tenemos que hacer conciencia y en esa toma de conciencias quiero que sepa que cuenta conmigo en lo que yo pueda hacer y en ese proceso político que estoy iniciando, tener siempre un aliado para sacar adelante todo lo que pueda hacer en beneficio del adulto mayor. Que realmente eso que usted me cuenta, que los recursos no terminen siendo intermediados por diferentes entes, que busquemos la forma para que lleguen a las entidades serias de manera directa. Esa discusión se ha dado en salud, que lleguen directamente a los hospitales, a las clínicas, sin que vayan a las EPS. Hoy yo creo que los recursos deben gestionarse de manera directa, de manera que ese flujo de caja que ustedes necesitan y no estar todo el tiempo a puertas de crisis porque no se pudieron hacer los bazares, las rifas, la recolección, las donaciones, ustedes puedan darle una sostenibilidad durante el tiempo sin ningún problema. Me despido en esta entrevista, Albeiro, y darle las gracias en nombre de Bucaramanga, de Santander, porque mientras otros estamos ocupados trabajando en nuestro día a día, usted está preocupado por una población que verdaderamente está en una precariedad, ya en la adultez, ya los reflejos, las cosas que puedan hacer son de verdad con cierta disminución física. Menos discursos, más soluciones. Servir con hechos. Juan Carlos Celis. Bote 101.